todos teníais un main principal y ya no lo jugáis. Todos jugasteis o empezasteis a jugar Genshin Impact por un personaje concreto y posiblemente ese personaje ya no es top y ya no se pasa a los endgames. A todos os ha venido a la cabeza seguramente un personaje, dejadlo en los comentarios, y hoy vamos a hablar del cementerio de personajes que Hoyoverse ha olvidado y seguramente tu personaje favorito ahora. Piensa en él y déjalo en los comentarios. A mí me gusta Mabuika, señor de la pantalla, y Mabuika está rota. Ese personaje puede que dentro de 2 años o menos sea parte del Museo de los Recuerdos. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo de por estar ahí detrás de la pantalla un día más. Que aprovechen si están comiendo y recordar que tienen 2 bendiciones lunares todos los días. Suerte, ojalá te toque a ti que estás viendo este vídeo mientras lavas los platos o mientras comes. Por apoyar el canal de forma free to play, suscribirse con campanita y dejar los puntitos del hype es lo que más ayuda y más posibilidades os da. Mucha suerte, que además viene Sandrone y luego viene Niesnaya. Y en estos días se va a revelar la Saritza, si no se ha revelado ya cuando estéis viendo este vídeo. Y vamos con los personajes que Hoyoverse olvidó. Vamos a hablar de diferentes categorías, pero vamos a empezar por nombres, que eso os va a encantar. Hay personajes que dominaron una época completa. Así que vamos a hablar de Zhongli. Zhongli era un soporte con un escudo infinito, el teórico escudo más fuerte del juego, hasta que varios 4 estrellas han superado ese escudo, que bajaba resistencias y que permitía de forma inmortal jugar el equipo completo, además de activar dudosamente el set de Geoarmada, lo que le da 20% de ataque al equipo, y también podía llevar Favonius, lo que le da partículas al equipo, y era una especie de cemento. Es una buena referencia, pero cemento como cohesionar bien el equipo. ¿Saben la de póngale Favonius para que amarre, no? Pues antes era un póngale Zhongli para que amarre. Realmente había muchos equipos con mayor daño sin llevar a Zhongli que llevándolo, pero la gente muchas veces prefería pasarse todos los retos sin complicarse y sobre todo sin estresarse, que eso nunca lo he entendido, que haya gente que ¡ay, me estresa un juego de píxeles que no es ni un 10% de difícil que el Dark Souls o todos los Souls en general, que tiene una comunidad de millones de jugadores y nadie se queja de ello. Ya. Pues Zhongli en su momento vino a arreglar todo eso y a día de hoy no se juega. Tiene los ratios más bajos a día de hoy de jugabilidad en todos los endgames. Seguimos pasando por Hu Tao. Hu Tao, de hecho, antes de que llegase Inazuma, tenía uno de los equipos más fuertes del juego y luego Hu Tao, además de enamorar a gran parte de la comunidad, tuvo un marketing muy bueno, ya que no se filtró nada de Hu Tao menos su tarjeta. Sí, la tarjeta estaba en el juego antes de que saliese y no se hablaba de nada relacionado con Hu Tao porque justo la semana de antes del banner de Hu Tao era una época que en China está muy mal hablar de tema de difuntos y eso hizo que se retrasase cualquier leak o noticia de Hu Tao. Incluso no salió nada en el livestream ni drip marketing ni nada de eso. Y luego de sorpresa, ¡pum! Hu Tao en el juego para todo el mundo. Es uno de los personajes más memorables. La frase le sirve a Hu Tao y la frase ¿sabías que Hu Tao no es tan plana? Son míticas a día de hoy en la comunidad y Hu Tao a día de hoy está totalmente olvidada. No he visto a Hu Tao en una sola conflagración, sinceramente, y es verdad que se puede volver a jugar en muchos endgames y que se aprovecha pues de Furina, de Yelan y de algunos soportes nuevos como podría ser Shironen, Citral en algunos derretidos, Xianyun, pero la realidad es que está totalmente desfasada. Y otro personaje que justo salió después de Hu Tao es Raiden. Raiden, en este canal hemos dicho que si hacen lo mismo que con Venti, posiblemente buffen a Zhongli, buffen a Raiden, pero tranquilos que puede que para que buffen a Raiden falten unos años. Pero también es verdad que a Venti lo bufaron y una versión después, 2, sacaron a Prune. Y a día de hoy Venti no es best in slot de nada y a pesar del buff sigue siendo totalmente inútil. Así que si van a hacer lo mismo con Solio con Raiden, ya dije en otro vídeo que mejor que no lo hagan. Raiden es un personaje memorable, su famosa C2 y C3 hacía que mucha gente sacase los números más altos de su cuenta. Los más antiguos, el récord en los logros que se llama El Castigador, os recomiendo ir a buscarlo y dejarme en los comentarios qué número tan alto tenéis ahora mismo en el logro El Castigador.
es el récord que se rompió en muchas cuentas con Raiden y durante mucho tiempo y hasta la llegada de otros personajes años después, el número más alto en ese logro era por vuestra Raiden, muy seguramente. Es más, muchos de nosotros hemos llegado al primer millón en nuestras cuentas con Raiden. Yo me acuerdo cuando salió el boss Scaramouche en Sumeru, que el primer millón que llegué a hacer en mi cuenta fue en el boss de Scaramouche cuando baja sus defensas con esa Raiden C3 arma de la cuenta free to play. Llegué antes a hacer un millón en la free to play que en la principal. También se podía hacer con Tartaglia, también se podía hacer con Jutao derritiendo. Había muchas formas, pero con muchas C6 también. Pero sobre todo para muchas cuentas fue Raiden. A día de hoy, en el total olvido. Y ahora me van a funar. Vamos a hablar de los arcontes, ¿no? Pero Raiden, Song Li son arcontes, ya. Ahora vamos a hablar de los arcontes de verdad. De los que sí sirvieron, de los que sí marcaron una época mucho más longeva, de los que sí fueron poderosos, de los que nadie se esperó que fuesen a dejar en el olvido y que están en proceso de estar en el olvido. Y los arcontes son todos. Todos los arcontes van a durar 2 años como máximo. A los 2 años van a empezar a power creepearlos. Nahida ha sido exactamente así y en Natlan, que fue justo 2 versiones después de Sumeru, no volvieron a tener que utilizarla en ningún equipo, pero le dieron un equipo de honor que fue el equipo de Nefer, el mejor equipo dentro del juego y creo que complicado que lo mejoren, y ahí tiene un rol perfecto solo en un equipo como puesto de honor para que al ser un arconte al menos sirva. Sin darle mucha más vuelta, lo mismo pasa con Furina, que salió después de Raiden. Lo mismo ha pasado y Furina ya no sirve para ningún equipo ni personaje nuevo después de Natlan prácticamente, menos Skirk como puesto honorífico, donde sí, al igual que Nahida con Nefer, tiene ahí una situación que se puede jugar. Pero en el futuro, cuando por lo que sea el equipo de Skirk puede que lo power creepen y Skirk baje a ser el séptimo, octavo mejor equipo del juego, va a pasar que entonces Furina caiga más en desuso. No sé, no lo creo y posiblemente sí que traten de mantenerla todo lo que puedan, como han hecho con Nahida y Nefer o como están haciendo con Mavuika, que se sigue adaptando a los nuevos equipos, sigue siendo un carry muy fuerte. Pero claro, después de Mavuika vino Notcry. Así que después de Notcry es donde Mavuika se va a quedar obsoleta porque pasaron 2 años. Apuesto a que poco y nada va a interactuar con Nahida durante SNES Naya. Así que mucho cuidado con todo esto, pero esto es una cosa que sí sigue ocurriendo y ocurrirá. Ha vuelto Lootbar y ya no solo tenéis la plataforma más estable, segura y confiable del mercado, con el código LOOKUP tenéis un descuento en los packs de Genshin, además del cashback, lo que os permite conseguir los packs más competitivos y accesibles de todo el mercado gacha, sino que además ahora tiene todos los packs con un descuento increíble de todo el resto de gachas, con, ya sabéis, packs de 100 que pueden rondar con descuentos especiales en cada banner cerca de 60-70 dólares. Y además Lootbar trae un regalo adicional. Ahora tiene juegos con hasta el 50% de descuento en cualquiera de vuestros juegos favoritos, un 20% adicional de cashback y ya sabéis, si usáis Lootbar apoyáis muchísimo el canal y estáis trabajando con la plataforma líder y con más confianza y seguridad generan los jugadores. Gracias por usar Lootbar. Siguiente. Personajes destruidos por las nuevas mecánicas. Voy a hablaros de Alhaitham. Todos recordáis el monopolio de Alhaitham con el Hyper Bloom durante mucho tiempo. Y luego duró durante el momento que fue todo Sumeru y al poquito tiempo Alhaitham desapareció totalmente. ¿Quién juega al Alhaitham a día de hoy? Este de quien lo tiene lo usa y lo disfruta mucho, pero la realidad es que las mecánicas de Hyper Bloom generales se monopolizaron con Neuvillette y a día de hoy de hecho ni siquiera se juega Hyper Bloom porque se ha monopolizado todo en el equipo de Nefer, aunque las variantes de Hyper Bloom hay variantes muy free to play con el Tignari que puedes conseguir gratis, con lo cual ya no merece la pena sacar al Alhaitham de ninguna forma. Lo dije mucho en su momento, me funaron mucho en su momento, yo decía Alhaitham no merece la pena, hay formas mejores de jugar Hyper Bloom. Tignari es bueno, no era gratis, pero era del permanente. La gente, no, que Alhaitham, se fue el hype de Alhaitham, Alhaitham duró ni siquiera un año completo y ahora nadie juega al Alhaitham. Es un personaje olvidado totalmente por Hoyoverse que tuvo su total momento de gloria. Algún día le meterán un buff como están haciendo con Jae, con Grizzly o con los personajes antiguos. ¿Quién sabe? Ojalá, y si lo hacen que esté muy fuerte y así pues se vuelva a poder jugar. Espero que el buff no esté ligado a nuevas mecánicas como ahora el Stellar Conduct solo para venderte personajes y esclavizarte a ti, que seas tú el tester de la reacción para balancearla y que luego realmente esos personajes ni se usen ni se jueguen y te hayan utilizado además de hacerte pagar a ti por trabajar gratis, que es una locura, pero es lo que está pasando en Hoyoverse. Y por último, y para que tengáis el vídeo por todo lo alto, ¿qué
¿qué personajes han sido totalmente olvidados y nadie los recuerda? Los Fatuis antiguos. Es cierto que los arcontes antiguos están empezando a tomar otra vez protagonismo como Venti con el buff, aunque ya he dicho lo que pasó, y en algún momento buffarán Zhongli, Raiden y habrá un poco de hype e intentarán venderlos otra vez, pero lo que sí que no están haciendo son los Fatuis antiguos. Es decir, Tartaglia. ¿Alguien se acuerda de que existe Tartaglia? ¿Alguien lo ha jugado últimamente? Tartaglia era poderoso y Tartaglia tenía los internacionales y los equipos de Vape más fuertes durante una pequeña época del juego. Y además ha habido especulaciones sobre que se podría trabajar un Tartaglia SP, es decir, esta evolución de los personajes dentro de los juegos gacha donde sale el mismo personaje pero con un lavado de cara para volver a vender y obviamente mucho más poderoso y a veces con otro elemento. Al final se descartó esta noticia porque era un leak y sabéis que los leaks no son fiables, pero los Fatuis están bien hundidos en el pozo. ¿Sabéis el meme este de la piscina donde Hoyoverse pues levanta así las nuevas reacciones, luego se está ahogando así los arcontes como Venti, Raiden, Takata y en el fondo literalmente están los Fatuis? Pues bueno, hacerlo meme, editores, y luego lo compartimos por redes. Si veis este meme ha salido del canal y por favor compartirlo. ¿Por qué? No lo sé, si después de los arcontes los personajes más vendidos son los Fatuis, pero no mejoran a Tartaglia y no lo bufan, no mejoran a Scaramouche y no lo bufan. En todas las tandas de buffs que ha habido no han bufado ni un solo Fatui. Hay Fatuis antiguos que ya prácticamente la gente no juega porque ya no sirven tanto como en su momento, aparte de Scaramouche. Y seguramente esto le siga pasando a los Fatuis futuros, como podría ser, obviamente no Columbina y Sandrone, pero sí quizás Arlequino, que sigue siendo muy sólida, sigue siendo poderosa, tiene personajes por encima ya, pero de aquí a 1 o 2 años Arlequino ya va a estar fuera del top 10 y será simplemente un recuerdo. ¿Van a bufarla pronto? No, muy posiblemente no, por lo que estamos viendo. Así que los pobres Fatuis son los personajes que más se han inflado a vender y que más han tenido su época dorada y sin embargo ahora están en el pobre cementerio de Genshin. No hay noticias de que vayan de ninguna forma a rescatar mínimamente a ningún Fatui. Y sí, por cronología, si ya bufaron a Venti, el siguiente que debería tocar es o bien Tartaglia o bien Zhongli, porque Tartaglia es el primer Fatui que salió jugable y Zhongli salió justo a la par en la 1.1 a Tartaglia en la siguiente versión de Hoyoverse, así que o toca el uno o toca el otro. ¡Poquito más! Gracias por llegar hasta el final, dejadme en los comentarios qué personaje tuvo su época dorada y no lo he recordado en el vídeo para contaros la historia y argumentarla si queréis. Seguramente los más interesantes o los más que se me hayan quedado en el vídeo, que sean divertidos para la gente, tendrán muchos likes para que podáis bajar a seguir continuando el vídeo abajo en los comentarios. Así que os dejo la segunda mitad del vídeo a vosotros. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis. Gracias por llegar hasta el final y chaito.